Buenas noches para todos. Señor Jesucristo los bendiga. Los saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que hayan tenido un excelente día en Cristo Jesús nuestro Señor, que la tarde desde el servicio anterior haya sido amena. Y bueno, vamos a empezar el servicio, vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, estamos muy agradecidos contigo por el don inestimable de la vida, Padre Santo, por la oportunidad, Señor Jesucristo, que tú nos das día a día de escudriñar las Escrituras, Padre Santo, de aprender cada día más, de, Señor, tener un buen maestro bíblico, Padre Santo, que, Señor, nos ha enseñado tantas cosas, Padre Santo, por medio de la palabra. Señor, bendícenos en esta noche, permítenos tener un culto poderoso, un culto glorioso, un culto, Señor, donde nos sintamos realmente identificados con la palabra, Señor Jesús, realmente identificados con estos hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, Padre Santo, Señor, y que podamos entender de mejor manera, Padre Santo, de mejor forma, Padre, cómo se formó esa iglesia primitiva, Padre bueno, que, Señor, es la base de lo que hoy llamamos cristianismo, Padre bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos al himno 404, resucitó. Resucitó la nueva edad, al mundo que su muerte vio. Tomó en la cruz nuestro lugar, hasta el sepulcro revivió. Porque buscas al Cristo allí, si entre los muertos ya no está. No le llores, cantad rey, y proclamad que Cristo vive y reina ya. Quiero la tristeza escuchar, tantos en él tuvieron fe. Toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. Porque buscar al Cristo allí, y entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad rey, y proclamad que Cristo vive y reina ya. Hacer su sepulcro no logró, en sus prisiones trascender. Al Cristo revive vencedor, muere la muerte en su poder. Porque buscar al Cristo allí, siempre los muertos ya no están. No le lloréis, cantad rey, y proclamad que Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá sombra la tumba para ti. Aunque muriere vivirá, el que creyere solo en él. Porque buscar al Cristo allí, y entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad rey, y proclamad que Cristo vive y reina ya. En gloria a Dios. Vamos así al himno 502. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas.
en la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, y alzando las manos todos, y alzando las manos todos, y alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos, sí, hermanos, a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren bendecidos en esta noche. Y bueno, otra oportunidad para podernos gozar con su palabra. Dios es grande, Dios es justo, Dios es bueno y verdadero. Muy bien, hermano precioso. Vamos a orar en este momento. Vamos a clamar al Señor. Muy bien. Padre, Señor, te glorificamos en esta hora. Queremos bendecirte, Señor. Queremos alabarte. Queremos decirte cuánto te amamos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos das la oportunidad de escucharte una vez más. Nunca nos cansaremos de escuchar de las inagotables fuentes de sabiduría y bondad del Cordero de Dios que fluyen de tus sagradas escrituras. Padre, bendito seas. Bendito seas, Rey de Gloria. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos que fluyas en esta noche y nos hagas viva la palabra de la hora. Sé tú colocando en nosotros el querer como el hacer, Padre. Te necesitamos, Señor. Eres tan maravilloso, Señor. Bendito seas. Danos un corazón contrito y humillado
el cual pueda postrarse delante de ti y vivir agradándote. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos. Vamos de esta manera a continuar con la palabra en esta noche. Vimos los primeros versículos, los primeros 15 versículos, o 12 versículos, perdón, de Hechos 20. Pues vamos a ir al capítulo de Hechos, al libro de Hechos, capítulo 20, verso 13, y vamos a leer primero hasta el 16. Dice así la eterna palabra del Señor. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente, llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, ojo, se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muy bien, hermanos, entonces vemos que ya va de retorno y va a pasar por última vez por Éfeso, y ahí es cuando va a ser la tremenda despedida. Bien, vamos a la luz de la palabra, a mirar en enseñanza. Y vuelvo, reitero, recuerden que la enseñanza es luz. Luz. Para mis pies es la palabra del Señor. Lámparas a mis pies la palabra del Señor. Y luz, su enseñanza. Entonces, vemos que Pablo, salido de Troas, se apresura a llegar a Jerusalén. Pues no sin detenerse en todas maneras en lugares costeros, donde tendría la oportunidad de edificar a los hermanos. Por eso se fue por tierra. Si ustedes observan en el verso 13, dice que se fue por tierra a Asón. ¿Sí? Los demás, y con ellos Lucas, se dirigieron allá por mar y le estaban esperando. Es obvio que se fue por tierra para predicar. Y es tremendo y loable y admirable ver cómo Pablo jamás perdía ocasión, pues, de proclamar el mensaje del Evangelio. Y por esta ferviente solicitud, pues bien, se le pueden perdonar algunas de sus, voy a explicarlo, algunos de sus, bueno, Pablo tenía su propia manera de ser, ¿no? Finalmente, aunque era el siervo de Dios y el mensajero, él era parado en algunas cosas y yo sé que muchos de sus colaboradores a veces no le entendían, ¿no? Imagínense, todos iban a subir a un barco y Pablo decía, no, yo me voy por tierra, me voy por tierra. Entonces, ¿qué pensarían ellos, no? Es como cuando yo puedo comprender y agradezco al grupo de ministerial que ha caminado al lado mío,
cuando muchas veces tenemos un plan específico y yo les digo, sigan a esto, lo otro, yo sigo por aquí, por allá. No, eso puede sonar como propias maneras de ser, pero no, es seguir la dirección del Señor en algo, ¿sí? O sea, Pablo lo que quería era afirmar el pueblo, a Pablo le interesaban las almas. Y a veces solamente el siervo que lleva la batuta es el que está comprendiendo la cosa, entonces digamos que sus comportamientos pueden sonar un poco extraños para los demás, ¿no? Viendo el verso 14, voy a pedir el favor a José que me lo lea. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Muy bien, si observan, en Asón se le unieron los que habían llegado por el mar, perdón, y juntos llegaron a Mitilene, pues después de tomarle a bordo, ¿no? También por mar. O sea, ahí Pablo se le subió, mejor dicho. ¿Sí? También vemos que al siguiente día tocaron Quío y cruzaron al día siguiente hasta Samos. Bueno, voy a hablar algo aquí de Samos. En esta pequeña isla griega nació uno de los filósofos más grandes de toda la antigüedad, Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos. Entre otras, quiero contarles que, bueno, Pitágoras fue el primero que utilizó la palabra filosofía. Y les voy a contar cómo fue la historia. Pitágoras de Samos, el gran Pita, le digo yo, estaba hablando muy sabiamente en una ágora pública. Ustedes saben, las plazas de los griegos se llamaban ágoras. Cuando un hombre lo vio disertar tan sabiamente, a Pitágoras dijo, eres un sabio. Entonces Pitágoras se volvió y dijo, no soy un sabio, pero soy un amigo de la sabiduría. Sabemos que la palabra sabiduría en griego es sofía. Y filosofía, filón, es amigo. Entonces un filósofo es un amigo de la sabiduría. Entonces allí por donde ellos pasaron era donde había nacido el gran Pitágoras de Samos. Ya de pasada saben la historia de la filosofía. Muy bien, queridos. E hicieron, como vemos ahí en el verso 15, una pequeña escala en Trogilio. ¿Sí? Y al día siguiente llegaron a Mileto. Bueno, con esta palabra ahí, Mileto. Ahí también hay otro gran filósofo, ¿sí?, de la antigüedad llamado Tales. Tales de Mileto, ¿sí?, que es de los filósofos primigenios presocráticos, que trata de explicar, si mi hija nos está escuchando, mi hija que está ya casi por terminar su carrera de filosofía, trata de explicar los orígenes a través de elementos y cosas. También fue un gran matemático, Tales de Mileto. Muy bien, queridos. Entonces ya vemos que después, digamos, de Mileto, ¿sí?, en esa ocasión pasaron de largo por Éfeso, o sea, de largo, ¿sí? Pues a Pablo le urgía llegar a Jerusalén para estar allí en el día de Pentecostés. Vamos a leer el 16, 15 y 16. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ok. Bueno, hay algo acá importante, ¿no? Hay que mirar cronológicamente que Pablo había salido de Jerusalén unos 4 o 5 años bien contados, digamos en el capítulo 18, 21 y 22 nos cuentan. Y ahora iba allá,
pues a qué, a pagar sus respetos a la iglesia madre. Mire, un apóstol siempre va a respetar su iglesia madre, ¿sí? Porque de todas maneras, aunque el cuartel general de Pablo era Antioquía, pero la iglesia madre de todos era Jerusalén, y fue allá donde tuvo que ir él a conocer a los apóstoles. Incluso, mire, le voy a contar una historia aquí muy interesante que yo conocí. He tenido el privilegio de estar 5 veces en Israel. Y la primera vez que fui a Israel, que estuve en Jerusalén, que tuve la oportunidad de estar en el aposento alto, ¿sí?, de Jerusalén. No confundan ese aposento alto de Jerusalén con el de Troas, donde se azotó Eutico. No, es otra ciudad, porque lo pueden estar confundiendo de pronto. Es natural que lo puedan confundir, pero no. Digamos, Eutico se rompió la porra, fue en Troas. Bueno, pero en ese aposento alto de Jerusalén, donde se dieron tantos actos importantes como la última cena, por ejemplo, y como la caída o primera visitación del Espíritu Santo en Pentecostés, quiero que se ubique un momento en el momento de la última cena. Y quiero contarles esto. Cuando Pablo fue, y él dice en una de sus cartas en Gálatas y todo, que subió a Jerusalén y lo recibió Pedro y todo esto, obviamente todos estaban un poco prevenidos con Pablo, pero Pedro lo llevó al aposento alto. Mire, esto es una historia que no está en la Biblia, pero es verdad, es real, es histórica. Y mire, a mí me pasó algo muy curioso y se lo quiero contar porque yo estaba marcado con Pablo en algo raro. Bueno, le voy a contar estas dos historias, pues. Entonces, yo estaba parado ahí en un lugar, al lado de una columna, en el aposento alto. Yo estaba con el privilegio de estar con George Smith, el yerno del profeta, nada más y nada menos que el esposo de su bella hija Rebeca Smith Branham. Bueno, estaba allí parado y Jorge estaba solo conmigo, porque es raro que yo no fui con los demás en ese viaje porque se compró el pasaje un día antes y me tocó a mí devolverme un día antes. Entonces Jorge en unos momentos fui a unas cosas solo con él. Entonces esa fue de las cosas, que fui solo al lugar de la Santa Cena y al lugar donde cayó el Espíritu Santo. Y bueno, yo me paré allí y bueno, yo estaba muy emocionado. Entonces yo me arrodillé en un lugar y me puse a orar. Era la primera vez que yo estaba allí. Y cuando yo me levanté, Jorge se quedó mirándome y estaba como muy emocionado. Me dijo, bueno, te voy a contar una historia. Se cree que es ahí al lado de esa columna que se sentó Judas. Entonces yo quedé así como plop. Pero entonces me dijo, no, pero te voy a contar la mejor parte luego. La mejor parte es que también se cree que cuando Pablo fue a buscar a Pedro a que le contara todas las cosas y le mostrara, pues Pedro lo trajo aquí y en ese lugar, ¿sí?, muy emocionado, se arrodilló Pablo. ¿Sí? Se arrodilló Pablo. Ahí donde estabas arrodillado, que fue donde estaba Judas. Y entonces Pedro le dijo a Pablo como irónico, ¿no? Como, oye, Pablo, tú estás exactamente en el lugar donde estaba Judas. Y entonces yo quedé más contento, impresionado, ahora sí, y le dije, bueno, hermano George, pero cuadra perfecto, porque el profeta dice que el que realmente reemplazó a Judas fue Pablo, no Matías. Bueno, les cuento, eso me sucedió a mí allí en el aposento alto, y pues lo que se puede contar se cuenta, ¿eh? En ese mismo primer viaje a mí me pasó algo, y sin desviarlos de la prédica, y fue en la puerta de San Esteban. Yo llegué a un lugar y me recosté al borde izquierdo de la Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban, y pues era la primera vez que yo iba a Jerusalén, ¿sí? Y yo le dije muy emocionado a George, oye, está bonita esta puerta, ¿y esto qué es? Y me dijo, mira, esta es la puerta de San Esteban. Me dijo, ahí donde tú estás, estaba parado Pablo. Ah, qué cosa tremenda. Ahí donde tú estás, estaba parado Pablo, ¿sí? Cuentan, cuidando la ropa, digamos, cuando lo apedrearon aquí de este lado y ahí estaba Pablo. Entonces yo me sonreí y le dije, oye, qué cosa, me la tienes emprendida con Pablo. Ya, eso fue tremendo. Bueno, hermanos, quería contarles eso solamente y continuar. Entonces, vemos claramente, ¿sí?, que
digamos, ya les conté lo de Samos, lo de todo esto. ¿Y por qué? Entonces él quería ir a la iglesia madre, como les digo, quería regresar a Jerusalén y era para la fiesta de Pentecostés, porque justamente Pentecostés era el tiempo, pues, de gran concurrencia, ¿no? Todo el mundo tenía que ir a esas tres fiestas, ¿no? Una, mire, les voy a explicar un poco aquí sobre las fiestas. Una es la Pascua, que es Pesach. La fiesta de la Pascua, ¿sabe qué representa, no? La salida de Egipto. La salida de Egipto, la matanza del cordero y la sangre puesta en la puerta para salir de Egipto. Pero ahora le voy a explicar algo muy, muy profundo que la gente no conoce. La fiesta de Pentecostés, ¿sí? Que era 50 días después de la resurrección del Señor, ¿sí? Eh, representaba cuando fue a la ley en el monte Sinaí, cuando Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Y la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas se llama, ¿sí? Entonces era 50 días después de. Y esta fiesta representaba cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, que se llamaba la Ketubah en hebreo. La Ketubah era, digamos, el contrato matrimonial, porque la esposa de Dios original era Israel, pero Dios rompió ese contrato a través de las manos de su profeta Moisés, del profeta de la ley. Ok. Y la otra gran fiesta que se celebraban, usted sabe, yo he explicado sobre las 7 fiestas judías, pero las 3 principales eran Pascua, Shavuot, o sea, Pesach, Shavuot, que es Pentecostés, y la otra era Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos. Entonces, le voy a contar un secreto acá muy bonito, y la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta, la de los tabernáculos. Pero mire, en la de Pentecostés, digamos, yo he tenido oportunidad de estar en las fiestas judías, digamos, porque soy amigo de rabinos y cosas, y digamos que la gracia me ha alcanzado en esto. Y en la fiesta de Pentecostés, ¿sabe qué es lo que hacen? Comen leche y quesos y cosas de esto. Digamos, lácteos. Es la fiesta de los lácteos. Usted puede investigarlo. Yo le estoy diciendo lo que yo he vivido, incluso. Eso no he tenido que investigarlo, eso lo viví, porque lo que te digo, he tenido privilegios especiales. ¿Y, ¿Y por qué es la fiesta de los lácteos? Porque justamente es la leche pura e inadulterada del Evangelio. Es el bautismo del Espíritu Santo en fuego cuando entra allí como ese botón de luz en el corazón, pero luego tiene que crecer, ¿ve? Entonces ya en Sukkot es la fiesta de los frutos, ¿sí? De las enramadas, ¿sí? En donde comen frutos y cosas, representando ya maduro el fruto del Espíritu de Dios. Bueno, quería explicarles eso, ya que pues Pablito, nuestro amigo mensajero de la primera edad, pues estaba urgido de llegar, digamos, allá a la iglesia madre en Pentecostés, ¿sí? Además, esta fiesta, pues ya se había hecho realmente famosa entre los cristianos, porque fue en esa fiesta que Dios escogió derramar el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, incluso, voy a decir algo acá, los que se dedican a negocios lícitos deben hallar siempre tiempo para reunirse en ocasiones santas con otros hermanos. Ojo, esto es una enseñanza para nosotros hoy, ¿no? Quien no disfruta en comunión, en compañerismo con los hermanos, pues es difícil que disfrute la verdadera comunión con el Señor. Usted sabe que, digamos, el séptimo ángel, el profeta, dijo algo muy precioso, dijo que el compañerismo trae santificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, pues, somos parte de su sangre y de su cuerpo, somos carne de su carne, hueso de su hueso, sangre de su sangre, espíritu de su espíritu. Recuerda, ella es Él. Entonces, bajo ese parámetro tenemos que entender que en el compañerismo, pues las gotas de sangre se están juntando, ¿sí? Incluso el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, el profeta dice que somos la sangre del Señor. Entonces, claro, el compañerismo trae santificación porque la santificación viene a través de la sangre, ¿no? Ahora, recuerde que también el Señor luego esteriliza con fuego, pero eso ya es una llenura del Espíritu Santo también. Muy bien, queridos. Entonces, vamos a leer del verso 17 hasta el 38. No creo que alcancemos a evacuarlo todo, pero
pues vamos a mirar hasta dónde nos va. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: O sea, mire, quiero que usted sepa que él no pasó por Éfeso, pero él hizo llamar desde Mileto a los ancianos de Éfeso, a los santos de Dios, a los pastores, a los obispos, a todo el cuerpo ministerial, hermano. ¿A dónde? A Mileto. O sea que esta despedida dramática es en la tierra de Tales de Mileto. ¿Sí? Tal despedida es en la tierra de Tales. Muy bien, quiero hacerles ver esos detalles porque son finísimos, finísimos, pero era con la gente de Éfeso, los hizo ir hasta allá. Muy bien, síguele. Gracias. Cuando vinieron a él, les dijo: sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, hermano, y aquí hay tantas cosas, ¿no? Tanta revelación, tanta emoción. Creo que es uno de los momentos más emocionales de toda la Biblia, porque estamos en el trono y está el mensajero de la edad haciendo una despedida a los pastores y ministros de la iglesia más relevante, más florecida, más espiritual de toda la historia, la iglesia efesiana, y el profeta dice que la iglesia es efesiana, la novia. Entonces, es un momento trascendente. Ahora, ¿por qué los llamó a Mileto? ¿Sí? ¿Por qué esto se da en Mileto y no en Éfeso? Bueno, ahí hay misterios, ¿no? Hay muchas cosas para resolver y mirar. Entonces, vamos a empezar a tratar de avanzando como hemos venido haciendo a punto por punto cada situación. Bueno, entonces, digamos que todos estos versículos
tienen que ver con el solemne y emocionante discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Quiero que lo pienses, al cuerpo ministerial. Es muy bello esto. Y ser la despedida misma, no menos emocionante que su mensaje, ¿no? Al comparar los versículos 17 y 28, aprendemos dos importantes cosas que pasan desapercibidas para muchas personas. Vamos a leer el verso 17 y luego el 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bueno, mire, aquí, y esto, aquí sí que hay misterios, mire. Lo primero es que en Éfeso, como en otras iglesias de pura, digamos, extracción o fundación gentil, a diferencia de Jerusalén, no había un solo pastor, sino varios. Había varios. Quiero que piense esto. Esto es importantísimo. Como expresa la frase, los ancianos de la iglesia. Y mire, yo sé, voy a decir esto, que muchos a mí me han criticado. Dicen, oh, pero tienes 60, 70 personas en la iglesia y son 3, 4 pastores. Bueno, es que la iglesia nuestra es efesiana, hermano. Cuando Dios me dejó fundar la iglesia con el siervo y apóstol del Señor, el hermano Orlando Vaquero, ¿sí? Claro que estábamos siguiendo un mapa efesiano de las cosas y que con el tiempo iban a surgir otros pastores y eso lo hablamos en los inicios y no íbamos a tener celo de eso. Quizás algún día nos toque entregar esa iglesia, no lo sabemos todavía, pero lo que le quiero decir es que a diferencia de todas las otras iglesias normales donde había un pastor, aquí habían varios. Vea, vuelva al detalle, vuelva al detalle a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Ahora, si usted, por ejemplo, compara esto con Hechos 13.1, vamos de nuevo a Hechos 13.1, que era el cuartel general de Pablo. Ese era el modelo que ellos tenían. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado Listo, junto con está ahí. Herodes. Había profetas y maestros, plural también. Entonces, hermano, mire, digamos, esto es un toque maravilloso para que ustedes puedan comprender, digamos, la cosa profundo. Porque estos ancianos, en el griego es presbíteros, ¿sí? En el griego es presbíteros, no era en sentido de edad, sino era en veteranía en la fe, ¿sí? Son llamados también, el profeta le llama sobrestantes, y también, digamos, en ese tiempo le llamaban sobreveedores, es decir, en griego es episcopos, de donde salió lo de obispo, ¿sí? Por ejemplo, Tito 1:5 al 7, el singular aquí, como en Timoteo 3:2, no significa que fuese único. Vamos a mirarlo, por ejemplo, vamos a leer Tito 1:5 al 7. Mira, hermano, esto es supremamente importante. Incluso yo, no sé si hoy, pero de pronto hoy o mañana, cuando toquemos lo que dice el profeta, quiero que sepan ustedes cómo la gente se confundió con los ancianos, digamos, con los obispos, con los ancianos, y de ahí formaron todo lo que es la denominación cuando no se entendió bien, ¿sí? Porque, digamos, obispo y anciano es la misma cosa, solamente que uno se refiere a la persona y otro al oficio. Pero luego vamos a mirar eso mañana claramente con el profeta. Pero ahorita voy a explicarles esto acá con pureza bíblica de todas maneras. Tito 1:5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
porque es necesario que el obispo sea irreprensible, Eso. como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, Hasta el 7, no dado ¿no? al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, ahí le está dando unas características claras. Observe que dice ancianos y luego empieza a explicar cuál es la característica de cada uno de esos ancianos. O sea que el singular aquí, como por ejemplo en 1 Timoteo 3:2, no significa que fuese único, sino que era parte de esos ancianos. Ojo, que estableció Tito y que estableció Timoteo, ¿no? Y esto es fuerte, porque esto mal entendido es grave. Que una vez le aviso, esto mal entendido es grave. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Listo, hermano. O sea, mire, y sigue allí, ahí sigue hablando, hay una lista de 17 cosas. Solamente yo quería mostrarle que, digamos, esto no es cualquiera que se le ocurre abrir un garajito y meter sillas y meter gente y armar un negocito. No, como algunos piensan, porque las personas no entienden la responsabilidad tan tremenda sobre las almas, el peso que conlleva ser un verdadero siervo de Dios. La cosa es que la gente no sabe eso. Pablo en una de sus cartas dice, ¿quién sufre y yo no sufro? ¿Quién llora y yo no lloro? O sea, digamos, es bien complejo el asunto, mucho más de lo que la gente pueda llegar a soñar. Entonces, vamos a ver ahora sí el discurso como tal de Pablo, porque lo que les digo, esto es una de las partes más emotivas de toda la Biblia. Vamos a leer el verso 18 del capítulo 20. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Mire, esto es bien tremendo, ¿no? Lo primero que vemos es que Pablo apela al comportamiento que él ha tenido entre ellos desde que llegó al Asia. O sea, recuerde que para que haya iglesia debe haber doctrina, orden y conducta. Y él de lo primero que está hablando es de su conducta, o sea, de su vida. ¿Sí? La verdad es que Pablo había servido al Señor con toda humildad. Nunca había hablado con arrogancia, ni se había distanciado del pueblo, sino que siempre se había puesto por debajo para servir a los demás. Y con lágrimas, escuche, no de lamentación por sus padecimientos y pruebas, sino por verdadera compasión con los demás. Y usted dirá, ¿de dónde está sacando eso, hermano? Mire, leamos algunas epístolas y se darán cuenta. Y él le sirvió al pueblo. Vamos a mirar, Romanos 12:15, por ejemplo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, para que Pablo diga esto es porque él lo hizo. Ahora vamos a leer 2 Corintios 11:29. Porque esto es probando con escrituras, no es que a mí se me ocurra decir todas estas virtudes de Pablo y que qué humildad y que no había hablado con arrogancia. No, 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 es que eso está en la Biblia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Ajá, ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ajá. Qué tremendo. Ahora, Filipenses 3:18. Me gusta mostrarles las cosas con la Biblia, porque la Biblia se interpreta ella solita. No tenemos que darle interpretaciones, ni poner locuras, ni dogmas, ni credos, porque eso solo hace mandar a la gente al infierno. Nosotros somos hijos de Dios para llevar a la gente al cielo, no al infierno. 3:8. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tremendo, llorando, con lágrimas. O sea, todo lo que les dije que era, se lo acabo de sustentar con escrituras. Bueno, mire, sigamos en el curso de todo este discurso. Pablo también les dijo, digamos allí, que les había servido en medio de las pruebas que le habían venido por las acechanzas de los judíos. Lea el verso 19, por favor. Sirviendo, Perdón. Ok.
Ok. sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y qué tremendo, hermano. O sea, quiero que lo pienses, ¿no? Le había servido en medio de todas estas pruebas, ¿no? Que habían venido por las acechanzas. Mire, esa palabra acechanza, quiero decirle algo con mucho sentimiento en mi alma. Yo sé lo que es vivir bajo acechanza. O sea, los últimos 20 años de mi vida he estado bajo acechanza, bajo peligro. Yo sé lo que es tener que cambiar las rutas en tu carro. Yo sé lo que es estar presionado, pensando que cualquier momento te pueden asesinar por X o Y. Así que me identifico mucho con el apóstol Pablo en todas estas cosas, siendo yo nadie realmente, siendo un pequeño obrero, pero me identifico porque sé lo que significa la presión y la angustia de ser asesinado en todo momento. Pero sabe algo, vale la pena pararse por la verdad y vale la pena si vivimos, como dice el canto, por eso amo tanto ese canto, si es que vivimos o es que morimos, podemos decirlo que somos de Él. Bueno, y creo yo que todos los fieles siervos de Dios no nos debemos hinchar con los halagos, ni tampoco nos debemos amedrentar con los insultos y persecuciones. Pues solo nos estamos preocupando o nos estamos más bien ocupando en salir aprobados por nuestro Señor. ¿Sí? Aprobados por nuestro Señor. Oh, qué bueno que cuando podamos llegar a casa nos reciba el Señor y nos diga, ven aquí, buen siervo fiel. Eso quiero oír. Oh, Señor, puede presentar almas al Cordero de la Gloria. Bueno, muy bien. Vamos a ver el verso 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No, mire, esto es bien tremendo, realmente. Vemos que en su predicación, pues debía haber sido como tenía que ser. Pues Pablo no se había jamás retraído, jamás retraído de anunciarles nada útil. Como él lo dice ahí, tanto en público como en privado, en público como en las casas. Y en el verso 20 me emociona lo que dice, no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Ah? En otras versiones dice todo el plan de salvación de Dios, hermano. Mire, sin miedos ni favoritismos. Lee bien ese verso 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Esto es bien importante. Ahora, yo no sé, yo sobre esto casi nunca oigo hablar en los púlpitos, ¿no? Digamos que hay porciones del mensaje que raramente se tocan en el púlpito, ¿sí? Sea por temor, por incompetencia, y sobre todo este mensaje ungido de la hora. Yo oigo gente que dice, oh, creo el mensaje, y solo predican 2, 3 cosas del mensaje, pero no lo abarcan todo, pero estamos llamados a abarcarlo todo. Lo que pasa es que cuando predicamos todo el mensaje, la gente que es carnal va a pensar que somos secos, que somos duros, que somos ásperos, que ya la emprendimos con alguien. No, pero lo hacemos es por un acto de amor, ¿sí? Y mire, hermano, yo se lo voy a decir porque esto es tremendo en mi corazón de pastor. El buen pastor debe dar a las ovejas realmente los pastos que les convienen, no los que más les gusten a ellas, ¿sí? A veces las ovejas necesitarán una buena purga, ¿sí? Aunque les resulten amargas. Bueno, yo creo que los que me están escuchando saben que es así y que a veces han pensado, pero ¿qué está haciendo este loco conmigo? Pero es amor.
El profeta, en el mensaje de adopción, dice que un falso pastor o alguien que no está correcto les va a dar hierbas de fierro, ¿sí? Dice, pero el verdadero pastor les va a dar alfalfa, alfalfa, alfa, alfa, alfalfa, alfalfa. Espero que pueda captar entre líneas. Entonces, bueno, también yo miro y me doy cuenta que aquí la predicación de Pablo había sido tan amplia en extensión como profunda en intensidad. Pues él había testificado solemnemente a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ese verso 21 para comprender esto. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Quiero que lo analices. Miremos esto en profundidad. Voy a meterme acá un poco más hondo. Voy muy hondo, pero me voy a meter como el abisal, ¿no? El abisal son esos seres marinos que viven en el fondo del mar. O sea, me voy a meter aquí a las profundidades de Dios duro. Digamos que la cosa aquí con Pablo es que tanto la fe, predicaba tanto la fe como el arrepentimiento, ¿sí? Realmente son dos polos del mismo eje, ¿sí? Y esa habían sido, digamos, la materia de los mensajes de Pablo a los judíos y a los gentiles. Si ustedes van, por ejemplo, y usted mira, por ejemplo, Hechos 17:30 o Hechos 26:20, ¿sí? Usted puede advertir aquí cierto contraste de esto, entre judíos y arrepentimiento con gentiles y fe. ¿Sí? Esto es clave. ¿Mm? Si usted observa, por ejemplo, Hechos 2:38, donde dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Eso fue Pedro, pero si usted va con Hechos 16:31, cree tú y tu casa serán salvos. Entonces, mire, hermano, la cosa aquí que debemos ver es que una fe, digamos, sin arrepentimiento, pues sería incapaz de obtener el perdón de pecados. Ojo, incapaz, hermano. Y un arrepentimiento sin fe, pues no puede alcanzarnos la justicia de Dios. Así que no hay fe genuina sin arrepentimiento sincero, es mi conclusión. No hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. Esto que les he dicho es demasiado profundo, porque tienen que ir de las manos. O sea, son dos polos diferentes, pero del mismo eje, hermano. ¿Sí? O sea, todo nos lleva a ser cristocéntricos. Nunca olvide eso, ¿no? Por favor, no hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. Por eso Pedro no los apuntó de primero a la fe. Pedro no les dijo, oye, bautízate en el nombre de Jesucristo. Esa es la fe. Pedro dijo, arrepentidos, ajá, y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, digamos, muy profundo esto y estoy muy dichoso de que Dios me dé la gracia de poderlo transmitir. Yo hace muchos años venía observando esto y sé que esa es una de las falencias de la iglesia hoy. Voy a decirlo, yo me angustio cuando la gente es llevada tan rápida a las aguas sin un buen arrepentimiento. Cuando en los días del profeta había una instrucción para arrepentirse, yo he leído esa hoja, instrucción para arrepentimiento, y son una serie de preguntas importantes y todo eso. Para eso se necesita un buen pastor. Entonces hay mucho descuido en esto hoy y por eso lo que dice el profeta, mucha gente baja las aguas como un pecador mojado y se levanta, un pecador seco y se levanta como un pecador mojado. O sea, un demonio seco y se levanta como un demonio mojado. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con esto, porque el bautismo es el comienzo de las cosas. Si se hace un buen bautismo en agua, pues es una buena justificación por la fe, ¿sí? Y por la fe tenemos entrada en la gracia, recuerde. Porque es que la gente solo lee Romanos 5:1, pero a mí me gusta leer Romanos 5:1 y 2. Vamos a leerlo, José Miguel. Romanos 5:1 y 2. Usted se dará cuenta que por esa fe tenemos entrada en la gracia. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¡Qué belleza! Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Hey! Tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes.
esto está demasiado pastel, delicioso, con cerezas, marrasquino, espiritual, hermano. Está delicioso esto. Está muy, muy bueno. Muy bien. Entonces, bien. Ahora, dentro de ese discurso también, digamos, vamos a leer del verso 22 hasta el 24 algunas cosas y nos vamos a dar cuenta aquí cosas profundas. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es fuerte aquí, ¿no? Digamos que Pablo declara que le esperan nuevas y duras pruebas. Vamos en el verso 22 y en el 24. Pues ese es el testimonio que recibe del Espíritu Santo. En el 23 vemos que Ágabo ya le había profetizado, digamos, y siempre pasaba así, digamos. Y me impacta si va encadenado en el Espíritu. O quizás, digamos, vamos a decir la mejor palabra, es urgido por el Espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allí le espera, solo que le esperan pruebas terribles, pero sin saber lo que allí le espera. O sea, él era el mensajero de la edad y no sabía qué le esperaba, ¿no? Él era un tremendo profeta y, digamos, no sabía qué le esperaba. Y bueno, digamos, deberíamos dar gracias a Dios por no revelarnos a veces lo que nos espera, pues aunque la aflicción nos tome por sorpresa, pues al menos vivimos sin temor ni sobresalto. Bueno, una cosa sí sabía Pablo, era que le esperaban cadenas y tribulaciones, pero me impacta aquí es donde el gran pequeño Pablo, el gigante, ¿sí? No por eso se acobardaba, sino que, oh, voy a decir esto acá tremendo, mire, yo siempre he pensado que Pablo era un tremendo atleta espiritual, ¿sí? Como un buen atleta espiritual y fiel soldado de Cristo, y lo digo porque él se define así en varias partes, realmente solo le interesa, mire, uh, acabar su carrera con gozo. Veamos segunda de Timoteo 4:7. Y el que acaba una carrera es un atleta. Entonces quiero hacerte ver que como cristiano a veces pierdes el aire, te desfalleces, pero sigue adelante. Estamos en una carrera y debemos acabar esa carrera con gozo, hermano. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he dado la carrera, he guardado la fe. Oh, qué tremendo, hermano. Oh, Dios, me conmueve. Pablo la tenía claro, ¿no? Y mire, y voy a decir algo más raro todavía. Ah. Y también Pablo, digamos, digamos, llegar alegre a la muerte, que le pondrá en brazos de su amado Salvador. Digamos, Pablo aquí en Timoteo está anunciando su muerte. Si ustedes leen ahí segunda de Timoteo 4 completo, digamos, él está anunciando su muerte, segunda de Timoteo 4, y él está anunciando, y él está llegando a esto con alegría. Él sabía que la muerte lo sorprendería, ¿sí? En cualquier momento, pero él no tenía miedo con esto. Bueno, y lo otro que puedo resaltar acá es que, digamos, él estaba cumpliendo el ministerio que recibió del Señor Jesús, de predicar el Evangelio, de la gracia de Dios. Vamos a leer el verso 24 bien. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hey, por favor, del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a decir esto acá con amor, ¿no? Con respeto. Yo creo que esto lo deberían leer un montón de personas del mensaje, de ministros que están predicando es
una cosa legalista, una cosa corta orejas, una cosa corta cabezas. Sí, no, este es el Evangelio de la gracia de Dios. Escucha, que quiere alcanzarte. Yo no sé en qué problema estés tú exactamente. Yo pues conozco las ovejas que mi padre me ha dado, pero hay otros que no conozco e incluso a veces las ovejas cubren cosas, pero yo solo sé que no importa la condición en que tú estés, pero Jesús te puede decir ahora, hey, tu deuda ha sido pagada, levántate, no tienes por qué seguir en pecado, no tienes por qué seguir en inmundicia. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio que yo, José Darío, también fui enviado, digamos, a predicar, hermano. No importa cuál sea tu condición, tú tienes todo el derecho legítimo de levantarte, hermano. ¿Acaso, dígame usted, hermano, por favor, en esta noche, acaso cabe un encargo más sublime y honroso? ¿Ah? Pablo no deseaba vivir ni un día más de lo necesario para ser instrumento en manos de Dios para la siembra del evangelio de salvación. Ojo, hermano. Pablo tenía claro que había acabado la carrera. Tuvo el privilegio de estar en Roma, en la tumba del apóstol San Pablo, ahí en Extramuros, en la catedral de San Pablo Extramuros. No queda dentro del Vaticano, sorpréndase, queda afuera, en Roma. Fue un momento divino para mí poder orar allí durante aproximadamente 35 minutos. Y fui con mi yerno, Brandon Paul, ¿sí? Y tuve una experiencia sublime, sublime. Cuando estaba orando allí, llegaron unos niños italianos y yo los filmé y cantaron. Y cuando yo salí, el Señor dijo, dejé que pasara eso porque esos niños estaban representando la edad niña de Éfeso, la edad de los días de Pablo. Fue hermoso. Estos niños me cantaron en privado a mí una canción allí. Yo lloré, yo lloré, yo lloré. Esa canción no la pude grabar, pero ah, solo de mirar esta cosa tan tremenda. Yo espero que usted pueda estar comprendiendo qué cosa tan hermosa le tocó a Pablo, el inicio de las cosas, el león, la palabra pura. ¿Mm? Qué hermoso, hermano. Muy bien. Ah, oh, siento que estoy embargado en el espíritu, hermano. Aleluya. Bueno, otra cosa acá que quiero resaltar con esta palabra de Pablo. Vamos a leer el verso 25 y 26 y 27, pero, oh Dios, qué grande eres, Señor, qué grande eres. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, Oh, Dios. porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto es bravísimo, hermano. Es realmente, digamos, uno de los momentos más emotivos, fuertísimos, porque Pablo está apelando a la conciencia de ellos, de los ancianos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la integridad con que había cumplido su cometido. O sea, hermano, Pablo estaba claro que él era el hombre. Y yo creo que todo verdadero ministro debe estar claro de cada cosa que Dios le ha puesto, hermano. Sí, ojo, Pablo estaba claro y les dijo, puesto que no han de volver a ver mi rostro. Esto es claro. Les pone por testigos de que no es responsable de la sangre de ninguno, o sea, de la perdición de ninguno, hermano. Limpio de la sangre de todos, es decir, él no es responsable de la perdición de ninguno de ellos. Qué bonito, puede separar así, hermano. ¿Ah? Yo creo que esto realmente es un aviso para los ministros de Dios, a que cumplamos fielmente nuestra misión de atalayas de la grey de Jesucristo, hermano. Y a los creyentes también es una advertencia que no echen en saco roto las exhortaciones y amonestaciones de sus pastores, hermano. Oh, mire, vamos a mirar aquí algunas cosas con respecto a los atalayas y a este tipo de cosas, hermano. Mire, perdóneme que estoy en el espíritu. Vamos a ver Ezequiel
3:18 y 19. Ezequiel 3:18 y 19. Tengo mis ojos llenos de lágrimas. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal. Espera. Cuando yo predijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, ¡Qué tremendo! a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Oh, hermanos, tremendo. Mire, esto era una responsabilidad profética. Pablo la tenía claro. Como hoy todo verdadero ministro la debe tener claro. ¿Usted cree que nos gusta corregir? No, no nos gusta. A veces, dice el profeta en el libro de adopción, a veces cuando las va a corregir a las ovejas se enojan un poco con él, un poco. El profeta dice, pero él les dice, shh, hey, hey, hey. Bueno, después les leeré esa parte como lo maneja el profeta. Sigo aquí, hermano, mire. Yo quiero, también está en Ezequiel 33, 8 y 9. Voy a tomar un segundo testigo, porque, ay, se fue. Oh, perdón, que se fue un momento la señal. Ya estamos aquí. Vamos a ir también a Ezequiel 33, 8, 9. Quiero tomar un segundo testigo de esto. Muy bien. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tremendo, hermano. Por eso Pablo en otra parte dice, ay de mí si no predico la palabra, ay de mí si no la predico. Por eso el profeta dice, ay de nosotros si este mundo muere en pecado por no anunciarles la palabra. ¿Cuánta gente no le pudiste haber enviado una prédica? ¿A cuánta gente no la pudiste haber enviado alguna cosa para llamarle la atención y traerlos a la palabra y no lo hiciste? ¡Ay de nosotros! En otro lado el profeta dice, aprisa, aprisa, el mensaje es urgente. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de la vida de la gente. Bueno, entonces, esto es teso, ¿no? Muy bien, ahora, quiero mostrarle que aquí hay otro punto que es bien interesante. Pablo también les pone por testigos de que les ha proclamado todo el consejo de Dios. En otras versiones dice todo el plan de salvación de Dios, digamos. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres, ¿sí? Y los ministros de Dios tenemos el privilegio y el deber de anunciarlo puro, hermano, sin mezcla de doctrinas humanas y entero, sin ocultar nada. Ojo, por difícil o duro que pueda parecer a los oyentes y al mismo predicador. Me hace acordar cuando el profeta dice que, que él preferiría predicar este evangelio a mano limpia, sin guantes, el evangelio chapado a la antigua, digamos, aunque tuviera que tomar agua del río y alimentarse de galletas saladas. Estaba significando que muchas personas que oirían el verdadero evangelio saldrían huyendo porque quieren seguir viviendo en pecado, ¿sí? Por eso es que las iglesias light de hoy, las iglesias light, están llenas de miles de personas mal vestidas, con costumbres mundanas, viviendo como les da la gana, ¿sí? Con adoración a Dios, con música de rock y de twist y locuras y estruendos. Eso llama la atención al mundo, pero a un hijo de Dios no, hermano. La santidad conviene a tu casa, dice la Biblia, hermano precioso. Ok, mis hermanos amados. Entonces, esto aquí es importantísimo. Voy a avanzar unos minutos más. ¿Puedo avanzar unos pequeños minutos más? No les voy a quitar ya mucho tiempo. Solamente me dicen si están dispuestos a que avancemos unos 10 minutos más, si les parece. O si no, simplemente dejamos acá, como ustedes digan.
Ok. Muy bien, vamos entonces a avanzar unos minutos más. Acá viene la parte tremenda, porque digamos en el verso 28, uy, señor, este verso 28 es tremendo. Vamos a leerlo, yo creo que vamos a quedar ahí en el 28, pero vamos a leerlo y vamos a estudiarlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tremendo, hermano. Les encarga que cumplan fielmente con su deber. Primero, pues han sido puestos por el Espíritu Santo. Me gusta eso, no fueron puestos por el fulano de tal, ni fulano otro, ni elegidos a la loca, no. Han sido puestos por el Espíritu Santo. Mire, aquí quiero recalcar, hermano, ¿sí? Aunque hayan sido presentados por la congregación, ¿sí? Recuerden, si vamos a Hechos 6:6, allá cuando eligieron los diáconos los presentaron la congregación, pero los aprobó el Espíritu Santo. Y también pueden ser designados por los líderes, es decir, elegibles, en Hechos 14:23, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo, hermano, el que les otorga los dones, ¿sí? Primera de Corintios 12:4 al 7, ¿sí? Los 9 dones del Espíritu, ¿sí? Sabiduría, fe, palabra de ciencia, hacer milagros, sanidad, ¿cierto? Profecía, discreción de espíritus, hablar en lenguas e interpretar en lenguas, ¿cierto? Hoy mirábamos en el mensaje de la unidad que esos dones son los regalos de Dios para la novia, son las pruebas y las muestras de amor, las señales de amor de Dios para la novia. Ahora, ojo, es el Espíritu Santo el que otorga esto, ¿sí? No nos confundamos. Es el Espíritu Santo el que envía. El Espíritu Santo en Hechos 13 dijo: apartadme y a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Ojo, ¿se acuerdan? En Hechos 13:4, ¿sí? Entonces, me impacta esto. Dice: han de cuidar primero de sí mismos. Uf, divino. ¿A fin de qué? De ser diligentes y ejemplares. O sea, primero testimonio. Y después de la grey de Dios, hermano. ¿Sí? Usted sabe, la responsabilidad de apacentar la iglesia del Señor, no es suya, es la iglesia del Señor. Terminamos leyendo primera de Pedro 5:2, hermano. Muy conmovedor esto, muy precioso, muy sublime, muy de alta responsabilidad. ¡Wow! Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oh, qué hermoso, hermano. O sea, contundente. ¿Qué hacemos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, irreprensible, y cuando se da pura e irreprensible, hermano, pues realmente el Señor hace la obra, ¿no? Sí, digamos, el Señor está levantando una iglesia pura y sin mancha, pero debemos darle un alimento puro, ¿sí? Un alimento verdadero, hermanos. ¿Sí? Mire, yo quiero terminar con un extracto del profeta que está en el mensaje Redención por compañerismo. Redención por compañerismo. Y está en el verso 100. Quiero que medite bien esto. Dice: allí es donde el hombre está parado hoy. Esa es la razón por la cual ustedes los ve por la calle trabajando el día domingo. Esa es la razón por la cual ustedes los ve yendo a pescar y a cazar el día domingo. Esa es la razón por la cual usted los ve allá en las carreras de caballos y en las carreras de autos. Por eso usted los ve en los billares y en lugares de diversión y todo esto. Hay algo en el hombre que hambrea por algo y no puede encontrarlo. Y este mundo no puede producirlo. Escuche, y la iglesia no puede producirlo sobre las bases de teología mental o de tecnología mental, hermano. No puede.
Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Quiero que piensen en eso por un momento que les acabo de leer. ¿Sí? Y quiero ahora también leerle otro extracto. ¿Sí? Perdónenme un momentito. Ay, Señor bendito, que no se me haya extraviado. Oh, Dios. Bien, sí, en el mismo mensaje, mire, redención por compañerismo, en el verso 142, y no vaya a olvidar esto, por favor, quiero que piense esto, en el verso 142, dice, ahora, ¿cómo entramos al compañerismo, hermano Branham? ¿Qué nos trae el compañerismo? El derramamiento de la sangre. Fue así en el Edén. Fue así de nuevo aquí con Job después del Edén. Y fue así en la cruz, se lo digo yo esta noche. Hijos, Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Padre, venimos delante del trono de tu gracia a través del tapete rojo de bienvenida de tu sangre para adorarte, no confiados en nuestras propias justicias, sino confiados en el sacrificio supremo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por nuestra salvación. Te amamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias por este día en donde nos alimentamos de tu palabra desde todos los puntos de vista. Eres tan fiel, eres tan maravilloso, eres tan dulce. Oh, Padre, déjanos refugiarnos bajo tus alas para que se cumpla ese Salmo 91 en nuestras vidas. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, Señor, gracias en esta noche por el aire que respiramos, por los problemas. Queremos entregarte toda preocupación en tus manos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Eres tan maravilloso, tan hermoso, tan justo, tan santo, tan verdadero, Señor. Déjanos, Señor, contemplar tu santidad y poder tu hermosura contemplar. Cuando al brillo de tu luz, Señor, se hace sombras todo alrededor, Padre. Déjanos tener el gozo de encontrar tu corazón, Padre, y reconocer cuando tu amor a nuestra alma cautivó, Señor, para adorarte a ti, Señor, vivimos solamente para adorarte a ti. Oh Padre de los profetas, Señor de los poetas, misericordioso entre los misericordiosos, Padre de viudas y de huérfanos, te glorificamos, te adoramos, gemimos y clamamos y pedimos perdón por las maldades, abominaciones, suciedades e injusticias que se cometen en esta ciudad, en este país, en el mundo entero, Señor. Oh Padre, Padre, aquí hay una novia que te cree, que se quiere quedar ojo a ojo con tu palabra. Cada letra, cada tilde, cada coma, cada cosa, Señor, tal como está dicha, Señor. Oh, Señor, te amamos, bendito seas. Yo te pido que toques a mi pueblo. Yo te pido que toques a todo el que pueda ser alcanzado por esta palabra. Bendito y alabado seas en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo
que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Vamos así a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, en esta hora, Señor Jesús, queremos pedir que tú seas bendiciendo al dador alegre, Padre bueno, que seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, Padre Santo, que bendigas sus familias, sus hogares, que bendigas a cada uno de sus familiares, Padre Santo. Lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú senderos de justicia, trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para terminar el servicio en esta noche. Señor Jesús, Padre bueno, Padre bondadoso, estamos una vez más ante tu presencia, Padre Santo, agradecidos por tu palabra, Señor, tal vez con lágrimas en nuestros ojos algunos, Padre bueno. Señor, contentos, alegres por la revelación, Padre Santo, que has tenido, Señor, y que has mostrado para cada uno de nosotros, Padre Santo, en estos cultos, Padre bueno, en estos días, Señor Jesucristo, donde nos hemos gozado inmensamente con tu palabra, Padre bueno. Señor, pedimos en esta noche por las viudas, por los huérfanos, por las personas que no han tenido la oportunidad, Señor Jesucristo, de conocerte en sus vidas, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a con denuedo esparcir tu palabra, Padre Santo, no quedárnosla para nosotros, Señor Jesucristo, sino esparcir esta palabra, este evangelio, Padre Santo, de verdad, este evangelio de misericordia y salvación, Padre Santo, que tú has puesto para cada persona, Señor Jesucristo, que se quiera acercar a ti, Padre Santo, y que quiera vida eterna, Padre bueno. Bendícenos, Señor Jesucristo, y permítenos tener una buena noche. Señor, si es tu voluntad, visítanos en sueños. Y, Señor, si te complace darnos un día más de vida, Padre Santo, que sea para vivir de la mejor manera, Padre bueno. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Shalom Ubrahat. Mañana 7:30. Shalom.